como Sí. quieras, como un falso inicio. Y ahora sí, joven. Ya bueno, Renato, voy a intentar que este sea un falso inicio, pero no, parece que no va a salir. Pero si lo inicias así, ya no puede ser un falso inicio. Pues se supone que el falso inicio es como que nos encuentran a media conversación, ¿no? Si empiezas tu falso inicio diciendo, bueno, Renato, Ya bueno, voy a empezar esto como qué un falso inicio, ya no es falso inicio, pues ¿dónde está la falsedad ahí? En eso, pues no. Pero ¿de qué estábamos hablando antes de que se supone que empiece a grabar? ¿Cuál era, digamos, la conversación que he interrumpido por grabar? En que, no sé, que estamos trabajando mucho y vamos a morir a los 35. Claro, a los 40, ¿no? Como tenemos ese rango de diferencia, tú y yo tenemos un mundial de diferencia. Claro. Cuando pase un mundial de mi muerte, tú vas a recordar, ¿no? Ese momento y probablemente, ¿no? Fallezcas, ¿no? Cuando, no sé, cuando Australia o algún país, ¿no? Gane el mundial a esos países que no suelen ganar los mundiales, recordarás mi partida, ¿no? En ese mundial. Pero bueno. Bueno, cuando quizás ya no haya mundiales, ¿no? Ya no va a valer la pena vivir. Bueno, también, ¿no? Pero ¿qué haría que se acabe un mundial? No sé, que se ponga peor la guerra, la escasez de agua, otro coronavirus peor, yo qué sé, Jorge, tantas cosas pueden pasar. Que los marcianos nos ataquen. No, pero por ejemplo en la pandemia hubo igual eventos deportivos, ¿no? Yo me acuerdo que había partidos de la Champions, sin público, pero igual había competencias, ¿no? Ah, pero pasaron unos meses, pues. Ya, bueno. Además, ponte que ahora sí viene una así donde hay corona zombies, ponte. Claro, ahí sí, ¿no? Que parte del virus es terminar con el resto de la especie, ¿no? Es parte de... Sí, claro. Ya, bueno. Ya lo tomaré como Ahí sí, apunte. ahí sí, si te muerde Suárez, tú vas y muerdes a alguien más. En la misma cancha, ¿no? Parte Sí, del... claro, ahí empieza, ¿no? El paciente cero. Difícil, ¿no? Bueno, aunque pareciera que esto es un podcast sobre fútbol porque que los va a ver porque ya viene el mundial. O no, esto es Lecturas Menores, que es el spin-off literario del Val Menor. Claro, donde hablamos de literatura y, bueno, de libros principalmente, ¿no? Es nuestra forma de evadir siempre la realidad, ¿no? Entonces está bien, por eso que estábamos... Que cada vez es mejor y es más necesario. Sí, eventualmente sí. Bueno, no sé, ¿quieres comenzar con alguno de los libros tú? O... Lo único que puedo decir es que en este capítulo hemos seleccionado 4 novelas, ¿no? Ha coincidido en eso. Es lo único que creo que tienen en común los autores de los que vamos a hablar, ¿no? Sí, bueno, yo generalmente casi siempre leo más novelas que libros de cuentos. Ya he leído muchos libros de cuentos cuando era adolescente. Y no sé, bueno, a mí en general la novela me parece un género que me ha fascinado siempre, ¿no? Creo que es lo que está el género literario, ¿no? Pero esa ya es otra discusión. Bueno, también tienen en común, creo que la mayoría son autores latinoamericanos. Estoy hablando raro porque me escucho a mí mismo, lo cual es complicadísimo, pero bueno, ya yo me entiendo. Que no es que tienes voces en tu cabeza, ¿no? Sino que estás con un celular para el audio y, bueno, otro con la mano. Y otro para el micrófono. Entonces me escucho a mí mismo con delay y es como... Es como si tuvieras la fusión adentro de ti, como cuando Goten y Trunks se fusionan. En vez de que hablen las dos voces afuera, están dentro de tu cabeza. Lo que pasa en realidad es que al final ya no sé si mi voz es la que estoy escuchando en los audífonos o la que estoy diciendo. Pero bueno, la gente no lo va a entender porque ellos van a escuchar solo una voz. Así que por gusto lo comentamos. Pero bueno, en aras de lo literario de este podcast es como si hubiera un narrador en la cabeza de Renato, ¿no? Un monólogo interior, pero claro. Un narrador muy poco eficiente, ¿no? Uno que repite como una línea más arriba, un poquito retrasada, con más sangría lo que está diciendo el personaje, ¿no? Pues eres como las personas que releen, digamos, un párrafo cuando no lo entienden, vuelven otra vez a leerlo. Estás más o menos en esa mecánica, en releer un libro, estás en eso. Bueno, un párrafo. Sí, es muy complicado, no y no es nada literario. Y nadie lo entiende, porque solo tú lo escuchas. Ajá. Sí, yo solo... No sé por qué estamos hablando de esto. Bueno, quizá deje un pedacito, pues, ¿no? Así en edición para que la gente desfase el audio, para que la gente entienda lo que estoy sufriendo. El track escondido, ¿no? Del capítulo. Ya, bueno,
Entonces te decía, creo que en común también tienen que son autores latinoamericanos, la mayoría. Sí. Y creo que nada más, no son novelas y son latinoamericanos. Y que vamos a hablar de ellos. Eso es lo que te digo, como que están en este podcast. Claro. O sea, ahora no tienen nada en común, pero cuando acabe este podcast van a tener algo en común. Claro, nuestro reto es ese, que debamos encontrar una hilación a todo esto. Ya, mira, ya que hemos estado hablando de fin del mundo, de pandemias, a ver, comienza tú. Porque No, tú me vas a hacer empezar a mí, no, empieza tú. Pucha. Yo me estoy todavía acostumbrando a escuchar mi propia voz. Era más fácil enlazarlo. Ya bueno, ya que Renata está escuchando voces en su cabeza, la primera novela de la que vamos a hablar es como un clásico, podemos decir, contemporáneo de la literatura latinoamericana, ¿no? Que es El beso de la mujer araña de Manuel Puig, ¿no? Ahora, ¿cómo enlazo eso con las voces en la cabeza? Lo único que puedo decir que es una novela en la que se basa en los diálogos de dos presos en una cárcel, ¿no? Y cómo ellos conversan durante ese encierro, para pasar, no solo el rato, ¿no? Sino para pasar un poco las penurias que tienen, ¿no? De estar encerrados porque son presos políticos, ¿no? Uno está es una persona, digamos, puede decirse que es homosexual o transgénero, que ha sido pues apresada por la dictadura política de la dictadura militar en Argentina por esos temas, por un delito también que él ha cometido, ¿no? De índole sexual, y el otro es un preso político, ¿no? Digamos una persona, digamos, ligada a un grupo que es opositor, rebelde y que ha sido también detenido, ¿no? por los militares, ¿no? En esta dictadura que hubo en Argentina, ¿no? Entonces, durante ese encierro, ambos se van conociendo y se van contando películas, ¿no? Se van contando, principalmente Molina, que es la persona que fue presa por el delito de índole sexual, va contando de películas al otro preso, ¿no? Entonces, hay como para cerrar ya el argumento, hay esta contraposición entre la persona, pues, digamos, con la misión política, ¿no? De la revolución, y la otra persona que un poco tiene la sensibilidad artística también, la sensibilidad, digamos, por los vínculos con el cine, ¿no? Y que en teoría no podría confluir con esta idea, pues, de la revolución, ¿no? Entonces, en esos diálogos... Claro, y además que ahora lo vemos como sensibilidad artística, ¿no? Pero en la época donde el cine todavía no era tan prestigioso, era casi... Más que nada una frivolidad. Claro, ¿no? Exacto. Era más aún, digamos, desde casi los como ojos, que hoy en día estuviera pues un gamer, ¿no? Claro, desde los ojos de un revolucionario, ¿no? De su otro, digamos, compañero de celda, pues es una frivolidad, ¿cómo se puede decir? Un vicio burgués, ¿no? Pero ahí como que se van permeando. Vicio burgués, sí, exactamente así lo llamaría, ¿no? Claro, incluso hay eso, ¿no? O sea, pero lo interesante de esta novela, ya para como que entrar, es que Manuel Puig hace también como que hay un poco de humor y no caricaturización, sino como de ir quitando los prejuicios, ¿no? De que no necesariamente la persona que tiene estos gustos por el cine, ¿no? Y más aún, ¿no? Que es una persona homosexual, ¿no? Es alguien que necesariamente no puede tener un compromiso social, y el otro, el comprometido, el revolucionario, no necesariamente tiene que ser una persona, digamos, necesariamente dura, sin apasionamientos, ¿no? Entonces, lo interesante de estos diálogos de ambos en un encierro, ¿no? De tortura, de violencia, ¿no? De terror también, es que ambos se van permeando, ¿no? Ambos se van conociendo y cada uno va perdiendo sus propios prejuicios, ¿no? Ese es un poco... Yo no le he leído la novela, pero tengo entendido que lo más interesante del libro es estos... Porque claro, es como que se cuentan películas para evadir un poco esta situación de encierro, ¿no? De hacerla más llevadera. Entonces, hasta donde yo, por un par de artículos que he leído sobre Puig, lo más interesante, además del diálogo tan fluido que él maneja en todos sus libros, es como los mecanismos de la ficción, ¿no? Y para qué funciona, cómo funciona, dónde está el límite de lo ficcional, ¿no? Claro, incluso como técnica narrativa es solo diálogo, o sea, no hay narrador, ¿no? Eso que decíamos, hay un narrador inexistente, ¿no? Son solo las voces de ambos, ¿no? Ambos conversando, y ahí parte de la pericia técnica de Puig es que
claro, no notas falso eso, ¿no? No notas que, si tú notas muy bien quién está hablando en tal momento y no son como que diálogos puestos ahí como para hacer una escena de que, uy, mira cómo hablan, qué lindo, ¿no? Sino, en verdad tú sientes que esas conversaciones han ocurrido, ¿no? Y hay dos presos, dos personas encerradas que están tratando de pasar ese momento terrible a partir de estos diálogos, ¿no? Y van conversando y se van contando cada uno su pasado. Ahora, uno piensa en algo así, pensaría, pues, no sé, en Tarantino, ¿no? ¿Hay por ahí algún aire así como al diálogo intrascendente, supuestamente superfluo, que revela mucho más? ¿O es otro rollo? No, exactamente. O sea, una también de las, digamos, la razón por la que esta novela se ha vuelto un clásico es porque incluso fuera del español, ¿no? En las traducciones. Porque cada vez Unidos, es más moderna. Claro, cada vez es más moderna, ¿no? En su momento, digamos, él fue considerada literatura como que, frívola, ¿no? Porque están referenciando al cine, están hablando de películas y no de literatura, de libros, cuando se supone las novelas tienen que referenciar, pues, ¿no? A los clásicos, a las obras de arte realmente, ¿no? Pero eso hace que actualmente sea muy actual. Y si tú lo lees, o sea, un lector, digamos, más joven que nosotros, ¿no? Un adolescente, un chico de 20 años lo lee, y le va a parecer muy cinematográfico incluso, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como los diálogos de las películas de Tarantino en las que parece que están hablando frivolidades, pero en verdad te están mostrando algo mucho más profundo, ¿no? Algo de su personalidad, de su pasado, de su contexto, de quiénes son, ¿no? Y eso hace que esta novela tenga mucho más valía. Y también la apuesta que hace Puig en esa época por utilizar, por ejemplo, el arte pop, ¿no? O la cultura popular en la literatura, ¿no? Él habla de películas de zombies, películas, una de propaganda nazi, por ejemplo, ¿no? O estas películas con las divas de Hollywood, ¿no? Estas divas, ¿no? Claro, él tiene pues también un libro que es la traición de Rita Hayworth. Claro, exacto, ¿no? Claro, que es de una diva de Hollywood. Y él siempre hace esas cosas, ¿no? O sea, en muchas de sus novelas, en Boquitas Pintadas, también utiliza como que recortes de noticias, partes policiales. O sea, él utiliza nuevos lenguajes y que en esa época eran como que considerados artes menores y los pone en la literatura, ¿no? Entonces eso hace que... él pues los genios del boom le hicieron un poco el feo, ¿no? Uh-huh. Pero... porque claro, además eran mucho más interesantes, muy entre comillas, pues cosas como lo que hacía García Márquez, que se basaba pues en la tradición oral, en las costumbres de la Latinoamérica, casi inexplorada literariamente, ¿no? En el mundo, o Vargas Llosa, que cogía la complejidad política y todas estas cosas que pasaban acá, ¿no? O había esta idea, ¿no? De compromiso como, social. Claro, de compromiso social. O como Caicedo, ¿no? Que veían al mundo realmente, que eran autores, o sea, que no renunciaban a su yo latinoamericano, pero que no tenían ningún reparo en mezclarlo pues con referencias gringas de cultura pop, o mezclar pues justamente películas, no sé, películas de vaqueros con boleros y salsa, y bueno, ahí hablo un poco más de Caicedo que de Puig, ¿no? Uh-huh. Pero claro, estos autores que en ese momento les hicieron un poco el feo, si fueran autores modernos, serían la cosa así más moderna y revolucionaria del mundo, ¿no? Estarían hablando de... Y es cierto que, por ejemplo... que está al nivel, pues, no sé, de la broma infinita y cosas así, ¿no? Claro, y por ejemplo, él, claro, David Foster Wallace, ¿no? Claro, o sea, muchos autores gringos, reconocen la influencia de Puig, ¿no? Y autores contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, el mismo Alberto Fuguet, ¿no? El chileno, tiene un antecedente en Puig, ¿no? en sus obras, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que mencionas al boom, ¿no? Es cierto que era como que en ese momento lo latinoamericano era esta novela total, el compromiso social, el uso de las grandes novelas, ¿no? Las grandes sagas, ¿no? Pero como que él era una rara avis, ¿no? Mucho costumbrismo mezclado con tradición latinoamericana, ¿no? Que es básicamente lo que es pues Cien años de soledad, por ejemplo, ¿no? Que es una gran novela. Pero, o sea, se puede escribir más cosas que eso, ¿no? En este continente. Claro, pero aún así, o sea, si tú te pones a pensar en algunas obras que luego escribe Vargas Llosa, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras, aunque probablemente él no lo hubiera admitido en ese momento, hay una influencia de Puig, o sea, porque Pantaleón y las visitadoras también tiene esto del collage, la mezcla de géneros, de utilizar partes policiales, el humor, cierta ironía, cierta caricaturización, ¿no? de los, digamos, de lo militar, de lo político. Y también es cierto que tanto, por ejemplo, hace un rato mencionaba Caicedo, tanto Puig como Caicedo también tienen compromiso político, también tienen una visión que claro,
hay referencias pop, hay frivolidad, hay lo que quieras, pero parte de esta parte del mundo, ¿no? O sea... Claro, no, el solo yo, hecho... por ejemplo, tiene una novela sobre un exiliado político en Estados Unidos, ¿no? Que era perseguido también de la dictadura. Aquí también es sobre 2 presos políticos. O sea, no es que renuncien por completo a y el solo hecho del país donde nacieron. Exacto, o sea, problematiza una dictadura, ¿no? O sea, los personajes están presos, ¿no? Por una dictadura, ¿no? Entonces eso, ¿qué más compromiso social que eso? Y incluso tiene la capacidad de hablar en los momentos en que está, digamos, operando esa dictadura y cuenta ese momento y pone elementos que problematizan un poco más, ¿no? Los estereotipos de género, la exclusión que puede sufrir alguien como Molina, ¿no? Que en esos momentos, digamos, si actualmente ya en la actualidad sigue siendo una población que es vulnerable, marginada, ¿no? Discriminada. Claro, pues interesada por temas que actualmente están en el centro de la discusión mundial, ¿no? Claro, y más allá de la temática está pues la parte técnica, ¿no? O sea, te hablé de los diálogos cero, pero está el gran manejo de contar una película mejor incluso que la película. O sea, si tú, las películas, muchas de esas, algunas son inventadas por Puy, pero hay otras que son realmente existen esas películas, ¿no? Y la forma que las cuenta Puy, yo tengo la teoría de que una película contada siempre es mejor, ¿no? O sea, cuando tú estás, no sé, en un bar, así, tu pata te cuentas una película que ha visto y te dice sí, y te empieza a hablar de ella. Tú luego la ves y reconoces lo que él te ha contado, pero en su relato había algo que no está en la película, ¿no? Claro, por ejemplo, eso muestra, Molina es un gran narrador, ¿no? Entonces como él tiene una gran pasión por el cine, le cuenta un poco también el contexto en el que vio la película, les dice los detalles de cómo era la escenografía, incluso se la inventa, o como se la cuenta en varias sesiones, le agrega cosas, se olvida cosas, y la mejora incluso, ¿no? Entonces por eso sientes que la película es mucho mejor en la voz de Molina, porque es como que alguien que ve esa película con mucho más apasionamiento, con una sensibilidad única, ¿no? Que tú quizás al ver esa película no te hubieras fijado, ¿no? Claro, te metes en los ojos de este fan del cine, ¿no? Sí, eso. Que es entonces, como, no sé si tú has visto este anime Get Backers. Ya, sí, hace algunos años, sí me acuerdo. Ya, claro, bueno, hay un capítulo pues donde uno de los protagonistas describe uno de los girasoles de Van Gogh, ¿no? Y cuenta la historia de cómo Van Gogh invocó convocó a todos los... No los invocó, ¿no? Con un pentagrama, no, los convocó a un montón de pintores de la época, dibujó un girasol para cada uno de ellos y un cuadro de girasoles y nunca llegó, ¿no? Y claro, yo terminé de ver ese capítulo del anime y dije, wow, esos cuadros parecen así, deben ser geniales, la forma en la que los han descrito y todo, tengo que buscarlos, ¿no? Y bueno, luego los vi en internet y, o sea, claro, es Van Gogh, está genial, pero no era lo que el anime me había vendido, claro. No era así como, no era fuego hecho pintura, ¿no? Mucho mejor es la historia, pues, que te cuenta, claro, ¿no? el personaje. Sí, eso es lo que pasa, cuando alguien que es apasionado de algo te cuenta, es mejor que, digamos, la pieza de arte que lo apasiona, la película o el libro, ¿no? A veces es mejor que te cuenten cómo es ese libro, a veces a leerlo. O que sí, te claro, incentiven a leerlo. La vida, la ficción, todo contado es mucho mejor, bien contado, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, y para quizás cerrar esto y pasar al otro libro, también un poco lo que ocurre ahí entre los diálogos de los personajes que están encerrados, es esta fuerza que tiene la ficción, ¿no? Al compartir historias, en cierta medida también te salvas un poco, ¿no? O sea, no solo evades la realidad, ¿no? Sino se salvan un poquito ambos, porque como que el idealismo que tiene este revolucionario lo contagia a Molina, y Molina también le contagia un poco esta pasión, esta visión, digamos, no necesariamente, ¿cómo se puede decir?, comprometida con el mundo, sino como que vivir realmente de lo que te apasiona. Claro, los relatos al final nos confrontan con otras realidades y amplían nuestro mundo, ¿no? Claro, exacto, y se terminan conectando, ¿no? O sea, un revolucionario que va a estar hablando con un burgués, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, pero se terminan ellos conectando, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Como un burgués alienado, ¿no? Mano, fan de claro. Las divas, del cine, exacto, ¿no? Gringo, sí, pues, ¿no? Del cine capitalista. Ajá. Y más aún por
arquetipo que hay, ¿no? De revolucionarios de los 70, 60, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Fusilaban a los homosexuales o los rechazaban, consideraban que eran débiles, ¿no? Entonces, eso aún más, ¿no? Entonces, ese es un poco también lo que nos confronta esta novela. De esos que ahorita son partidarios claro, super libres, ¿no? Claro, que a veces siguen gobernando, ¿no? Sí. Así es. Bueno, joven, esa es la primera recomendación. El beso de la mujer araña de Manuel Puig, que hay un montón de ediciones, ¿no? Esta es una edición, por ejemplo, popular, que la encuentran en todo lado, pero hay un montón de... Hay una película también, ¿no? No sé qué tan buena será, pero hay un montón de... Yo tampoco la he visto. Bueno, a ver, ahora tú qué tienes para recomendar. Bueno, ahora paso yo. Bueno, ya que hemos hablado pues de un autor así muy pop, pero con gran compromiso, no, yo sí voy a hablar del libro íntimo, personal, sin compromiso con nada, pero justamente por eso es tan interesante, ¿no? Porque mira el yo, y no sé quién era esta autora que decía, ¿no? Porque cuando hablo de mí estoy hablando de todos en realidad, ¿no? No es un libro autobiográfico hasta donde sé, pero es esto, ¿no? Es una introspección más que nada. Se llama Mi año de descanso y relajación, y déjame googlear a la autora. Claro, yo cuando me comentaste que ibas a hablar de eso, a mí me parece fascinante, al menos la pequeña reseña del argumento es bueno, ¿no? Es muy así, te da ganas de darle al toque, ¿no? Sí, claro. Bueno, ella se llama, la autora es Otessa Mosfeg, no tengo idea de cómo se pronuncia realmente. Pero nada, es un libro en realidad sobre, como dice la contraportada, sobre las ganas de no salir de casa, ¿no? De no levantarte de la cama. Es de una chica muy de clase alta, bueno, no tan de clase alta, pero clase alta, ¿no? Vive muy cómodamente en Nueva York, en una zona medianamente exclusiva, ha estudiado artes, trabaja en una galería de arte y tiene una herencia más o menos importante, lo cual decide medio quemar en un año de descanso y relajación, ¿no? Que decide pasar todo un año en un hotel, ¿no? Se decía, digamos, como que no, en su departamento del East Side, del Upper Side, no sé, de uno de los sides de Nueva York, ¿no? Y además se consigue una psiquiatra así de estas medio bambas, ¿no? Que parece sacada de un libro de Woody Allen, de una película de Woody Allen, perdón, para que le recete somníferos y poder pasar ese año durmiendo, básicamente, ¿no? O sea, y viendo películas con Harrison Ford y Whoopi Goldberg. Ese es como su menú para el año, ¿no? Y quizás es importante para el contexto, ¿en qué año ocurre esto? O sea, ¿en qué época es que ocurre? En el 2000. Ajá. Justo antes de las Torres Gemelas. Claro, 2000 para 2001, ¿no? Ajá, antes de las Torres Gemelas. Claro, y tú, por cronología, dices, esto pareciera que va a acabar justo con lo de las Torres Gemelas. Pero no es lo más importante, ¿no? Es como, está ahí como un telón de fondo. Tiene muy relativamente que ver con la historia al final, pero de un modo no es esencial, digamos. Muy elegante. Claro, no es predecible por ese lado, que algo va a pasar porque son esos años. Y además, como digo, es un libro introspectivo, ¿no? O sea, sobre un personaje. Entonces, si bien es cierto se menciona las Torres Gemelas, termina siendo más una metáfora de esta especie de conversión que ha tenido la protagonista, más que el hecho político y trágico que ha sido en sí, ¿no? Claro. ¿Y por qué razón decide pasarse un año viendo películas de Harrison Ford y Whoopi Goldberg y bueno, con porque ¿por qué más alguien va a decidir hacer eso, no? Porque ya no puede con la vida, ¿no? Yo lo primero que dije cuando vi este título es yo necesito esto, sí. Necesitas un año de relajación, ¿no? Sí, de descanso y relajación, de ver un tranvía llamado Deseo y películas de Murakami todos los días, sí. Y ponerte al día en One Piece, ¿no? Y ponerme, y eso es ya demasiada energía, necesitas, no, o sea, tiene que ser así como repetitivo, cápsulas así de 2-3 horas. Y claro, el libro tiene una historia, no es solo una chica que está durmiendo, ¿no? Porque son como 300 páginas.
Pero claro, lo más interesante no es tanto la historia, no es tanto el misterio de por qué ella está deprimida, porque, o sea, no hay un porqué específico, ¿no? O sea, te habla de sus padres, de la relación con su padre que murió de cáncer, su madre, su trabajo que no le gusta y cosas así, ¿no? Su mejor amiga, con la que tiene una relación muy peculiar, porque claro, es la típica amiga de comedia romántica, ¿no? La que va y busca a la protagonista, le encarrea la vida, pero claro, ella lo ve con un cinismo, con unas faltas de vivir, pero al mismo tiempo la necesita tanto para poder sobrevivir un poco en su propia miseria, que es entretenidísimo, ¿no? El libro tiene mucha comedia, en realidad, y yo no esperaba eso, ¿no? Es un libro sobre el desidio, sobre la apatía. Pero quizás tiene que ver con la edad, ¿no? De la autora, porque estaba viendo, ¿no? Ella nació en el 81, o sea, tiene 30 y... Bueno, 41 más o menos, ¿no? Pero cuando lo ha escrito debe estar en sus 30, ¿no? Y hay esa referenciación, ¿no? Bueno, al cine también, a esa época, ¿no? Entonces hay esos elementos, ¿no? Que no son cierto cinismo, pero que es un cinismo fresco, ¿no? No un cinismo, digamos, malévolo, ¿no? Por ahí también puede ir por ese lado, ¿no? Que es algo generacional. Claro, además es alguien que no tiene energía para ser malévola, ¿no? O sea, te puedes burlar, pero no, ya de ahí no va a pasar, ¿no? Entonces, hay esta cosa de no necesito, no quiero esto, pero lo necesito. Claro. ¿Y cómo se sostiene? Es bien interesante. ¿Cómo se sostiene, digamos, la narración en 300 páginas? Viendo un poco que hay muy pocos personajes. Me dices que sí hay una historia, pero no pasan tantas cosas, por lo que se entiende, porque es algo muy íntimo, ¿no? ¿Cómo has visto que sostiene claro, esa las narración? partes más interesantes del libro, al menos para mí, son la descripción de la nada, ¿no? O sea, las partes cuando de verdad no pasa nada, que hay buenos tramos donde ella está, pues, describiendo su rutina de dormir y despertarse, ir por un café, de una forma muy vivida, ¿no? O sea, con un lenguaje muy escueto, pero de una forma muy, muy expresiva, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante baja. Sin embargo, aún así hay una historia y al final la historia como que se complica un poco, ella empieza a tomar unas pastillas que le hacen como perder la noción de dónde está, y hay un experimento con un artista, ¿no? Que medio que la adopta, entonces ya, al final sí se va un poco ya como un poquito más allá, pero nunca pierde este aire como de cansancio, ¿no? Como esta necesidad que además todo el mundo la ha tenido alguna vez, ¿no? De hacerse bolita y descansar un rato, ¿no? O sea, como decir, ya, la vida no está mal, pero denme una pausa, ¿no? O sea... Y está bien eso que tú dices, ¿no? O sea, que no trate de ahondar en por qué está así o resolver ese problema, porque a veces simplemente las personas se sienten así, o sea, y quizás un vicio de nuestra época y de nosotros como sociedad es tratar de resolver ese problema, ¿no? Es decir, ¿cómo resuelvo que a esta persona que deje de sentirse así cuando simplemente se puede sentir así alguien, ¿no? Y quizás lo importante es qué hacer con esos sentimientos más que resolver o eliminar el problema de la nada, ¿no? Entonces también... O sea, claro, si hay una especie o sea, ella sale hasta cierto punto renovada, ¿no? De este año de descanso y relajación, ¿no? Si hay una especie de cura de algo que andaba mal en ella, ¿no? Y que ella descubre en ese trance. Pero claro, no se trata sobre, uy, ¿qué le pasó? Al inicio de la novela te sugiere que sí va a ser ese el plot, ¿no? Como, uy, a esta chica le ha pasado algo y por eso es que ahora no quiere vivir, ¿no? O sea, tampoco matarse, pero no quiere vivir. Pero no, poco a poco la novela es básicamente lo que pasa, ¿no? A nadie se le arruina, o sea, salvo que pase algo muy dramático, lo normal es que la vida no se arruine de un día para el otro, ¿no? Sino que simplemente ya te supera, poco a poco, día a día. Te preguntaba digamos, cómo se sostiene la narración, pero, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, no sé cómo se maneja también, ¿no? Para contar la desidia, contar este viaje interior, ¿no? O sea, ¿cómo has visto que la narradora usa sus herramientas por ese lado? Curiosamente es un lenguaje, como te digo, muy puntual, muy puntilloso, hasta cierto punto. Claro, yo esperaba una novela donde el lenguaje y todo sea más cansado, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, no sé, en El Guardián entre el Centeno, ¿no? Que a pesar de ser una novela con oraciones cortas y lenguaje muy preciso,
por el uso de las palabras, la repetición, que es muy básico para emular el lenguaje de un adolescente, ¿no? Y la repetición de muchas sílabas se siente como el cansancio y el hastío, ¿no? Hasta en las letras, ¿no? En cambio acá no, acá el lenguaje es como muy juguetón, sin grandes maromas, ¿no? Pero muy vivo, está muy vivo el idioma, entonces... Claro, pesa el yo creo que también está... eso, o sea, es la única forma de sostener una narración de este tipo, ¿no? O sea, porque... O sea, en libros de este tipo, ¿no? Generalmente pasan muchas cosas. Claro. En cambio, aquí no, aquí, como te digo, las partes más interesantes son las descripciones del vacío, ¿no? Claro, narrar la desidia y la nada con letargo ya sería aburrido, ¿no? Entonces es interesante. La soledad del mundo moderno, además, ¿no? Ah, claro. Bacán. No sé, algo más. Ahora, lo que decías me parece interesante porque justo hace poco esto de que hay esta cosa de que no siempre es necesario explicar todo y arreglarlo como que fuera una máquina malograda. Porque justo Paul Segal ha publicado hace poquito un artículo, bueno, hace un tiempo, donde claro, él decía que uno de los problemas del mundo moderno, de la narrativa moderna en general, es que se han obsesionado con el pasado, ¿no? O sea, que antes, claro, la gran intriga de una trama era saber, uy, ¿lo matará? ¿No lo matará? ¿Qué pasará con este personaje? ¿Se casará? ¿Encontrará la facilidad? Yo qué sé, ¿no? En cambio ahora estamos un poco obsesionados con explicar todo, ¿no? Psicológicamente, ¿no? O sea, y las historias que funcionan, las más interesantes, suelen ser, pues, no sé, pienso en el Joker, ¿no? Donde ya no importaba tanto qué iba a ser el Joker, sino descubrir cómo llegó a ser el Joker, ¿no? Claro, generalmente la literatura y especialmente las novelas plantean preguntas, ¿no? Pero esas preguntas no necesariamente tienen que ser resueltas, ¿no? O sea, simplemente puede quedarse las preguntas ahí, ¿no? Y está bien. O sea, el escritor o el autor no tiene que resolver eso, ¿no? Pero sí las plantea, las preguntas, y el lector creo que es lo suficientemente, no sé, atento para ver qué respuesta puede encontrar él, ¿no? Pero no es que está cerrado el hilo y ya te entrego también respuestas, ¿no? Como si fuera un cura o un sacerdote. No, y además porque es muy importante generar más interrogantes, ¿no? O sea, hay novelas que no plantean preguntas, o sea, que plantean preguntas, pero donde eso no es lo principal, ¿no? O sea, hablábamos del compromiso político, ¿no? O sea, hay autores que tienen una visión y una tesis del mundo, ¿no? Pero la plantean de tal forma que genere preguntas y cuestionamientos en quien lo lee, ¿no? Claro, bacán. La autora, a ver, para completar un poco la info, bueno, Tessa Moshfegh, ¿no? Es estadounidense, pero es de ascendencia croata y persa, ¿no? Bueno, he visto que este libro que comentas ha sido editado por Alfaguara, ¿no? Pero he visto que hay otras, o sea, sí ha tenido varias ediciones de otras novelas acá. Claro, fue todo un éxito, ¿no? Claro. La muerte en sus manos es otra novela de 2020, ¿no? Entonces sí se está traduciendo su obra de ella, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, en la contraportada decía que es el mejor libro existencialista escrito por un autor no francés. Bueno, ya bien específico, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿algo más que quieras decir o quieres pasar ya a otro? No, que en verdad lo recomiendo mucho, es una de las lecturas que más he disfrutado de mucho tiempo. Me hago ganas de renunciar a todo y tener tu propio año, ¿no? A ver películas, sí, claro. Pero bueno, yo no tengo una herencia cuantiosa que me sostenga. O que quemarla, ya bueno fuera, ¿no? Pero claro, puedes tener la herencia, pero tener la posibilidad de quemar tu herencia también, ¿no? De gastar la herencia, ¿no? Claro, yo no tengo la posibilidad, ni la herencia cuantiosa, no, entonces sí. Bueno, a ver, voy a tratar de enlazar a tu novela con la que viene, ¿no? Que es una novela de un autor chileno que se llama Camanchaca, ¿no? De Diego Zúñiga, ¿no? Es un autor joven también chileno, de esta nueva narrativa chilena, ¿no? que está saliendo, ¿no? Y bueno, esta novela, lo único que tiene quizás de elemento común es un poco la desidia que puede tener el protagonista, ¿no? Y que también el protagonista es un joven, ¿no? O sea, la novela trata de un chico de 20 años que emprende un viaje desde Santiago hasta Tacna para arreglarse los dientes, ¿no? Porque sabrán que es más barato arreglarse la salud dental en Perú, ¿no? Para un chileno, ¿no? De hecho, y antes de que termines de contarnos la premisa,
Me has hecho pensar que debe haber muy pocos libros escritos en los últimos, no sé, 15 años, libros importantes, digamos, donde la desidia o el cansancio o el cinismo no tengan un papel importante en la narración, ¿no? Claro, creo que un signo de nuestra época. Es el gran tema de hoy. Claro, ¿no? Y parece que son generaciones que tienen eso. O sea, nuestra propia generación tiene ese elemento, como ya no hay este compromiso político, estas grandes ideas, como que lo individual hace que tengamos también ese hastío, ¿no? Con el mundo, ¿no? Bueno, ya, para terminar un poco, ¿no? Este joven emprende este viaje con su papá en carretera desde Santiago hasta Tacna para arreglarse los dientes, pero bueno, en el camino hay como que empieza a ver las reflexiones de este chico, pero también se ve se ve las grietas entre padre e hijo, porque este chico no ha crecido con el padre, o sea, sus padres están divorciados, este padre es un padre no solo ausente. ¿Hay algún motivo por el que viaja con el padre? Para que le pague el tratamiento, ¿no? O sea, porque es un papá que, claro, está ausente, pero sí cumple como que sus responsabilidades, no sé, de comprarte libros para tu universidad. ¿Cuántos años tiene el protagonista? 20 años, ¿no? Tiene 20 años, está en la universidad, pero su papá, digamos, Claro, todavía está en edad donde tus padres te pagan cosas. Le da cosas, le compra ropa cada cierto tiempo. Entonces, un poco como que ese viaje es el papá para cumplir su rol, digamos, de padre, entre comillas. Y ahí tú vas viendo las grietas, ¿no? En el camino, ¿no? Eso básicamente es un viaje de carretera en la que vas viendo esos es una road movie. Sí, con desidia, ¿no? Porque tú ves que la narración pues la hace el hijo que está pues no solo en esa edad, sino tú ves que hay no solo el desapego, el dolor de que mi papá no ha estado conmigo, sino simplemente a él, tú ves que no le importa esa relación con su papá, ¿no? Y no es porque él me ha tratado mal, etc. Puede haber esos elementos, no simplemente no quiere tener esa relación con el padre. Claro, es algo que no estuvo ahí, pues, ¿no? Claro, entonces... Ahora, es interesante cómo las road movies generalmente, pues, o los libros de viajes, yo qué sé, hay como un objetivo que entusiasma, ¿no? O que por lo menos es como una buena excusa para movilizar a los personajes, ¿no? Algo al final del camino que promete que los sacrificios del viaje van a valer la pena, ¿no? Pero acá es un adolescente yendo a que le arreglen los dientes, ¿no? Claro, y ni siquiera una ciudad pues glamorosa, ¿no? Es Tacna, no, claro. Puede ser una ciudad bonita, pero no es Las Vegas, ¿no? O sea, no están yendo... No es la heroica ciudad, ¿no? Bueno, sí, es una bonita ciudad, ¿no? Pero básicamente están yendo por algo muy práctico, ¿no? A arreglarse los dientes, ¿no? No es en el camino de Kerouac, ¿no? No es así una gran aventura, ¿no? Pero lo bacán de este libro, uno es que está narrado con pequeñas viñetas, ¿no? O sea, no son... incluso parte del estilo es... Cada pequeño capítulo no pasa de la página, no son 2, 3 párrafos, ¿no? Digamos, cada fragmento, incluso hay capítulos o mini capítulos que son una línea, ¿no? Ahora, eso es bien común allá, porque yo recuerdo que nos has hablado de alguna novela chilena también que tiene la misma estructura. Claro, en este caso se está estructurado así porque como que algunas viñetas son como que el viaje con el padre y en otras son el recuerdo del chico con su mamá de cómo se ha ido resquebrajando tanto la relación de sus papás y la relación que él tiene. Entonces va intercalando su relación con su papá, con su mamá que está, digamos, en la ciudad en la que ellos viven, ¿no? Y en algún momento eso se va como que tomando cierto orden, ¿no? Cierta coherencia, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con la influencia, digamos, de la tradición chilena de la poesía, ¿no? O sea, ellos tienen, sus grandes autores pues son poetas, ¿no? Gabriela Mistral, Raúl Zurita, el propio Neruda, ¿no? Entonces, pese a que es una novela y es prosa, el propio autor reconoce, Nicanor Parra, ¿no? Reconoce la influencia de la poesía. Entonces hay imágenes muy precisas, muy acotadas, pero bien sustanciosas, ¿no? O sea, él hace descripciones en pocas líneas, ¿no? Por ejemplo, hay una descripción que creo que he anotado por acá, ¿no? Que habla de desierto, ¿no? Y que dice, mira los cerros del desierto, ¿no? Este desierto que conocemos ahí en el sur, ¿no? De Chile, pero también digamos, de Tacna, en el sur de la frontera, ¿no? Sí, que es más o menos lo mismo, ¿no? Claro, y dice, ¿no? Este desierto, dice, parecen cuerpos de dragones que quedaron enterrados en el desierto, ¿no? Un cementerio de dragones, ¿no? Eso parece, pero no le digo nada a mi papá, ¿no? Entonces, claro, usa esa imagen de los dragones, como los cerros, ¿no? Y tiene mucho de eso la novela, ¿no? O sea, él bebe de esa tradición que tienen de la poesía, pero para crear eso, ¿no? Para hacer una narración mucho más efectiva, mucho más precisa, mucho más llena de imágenes, ¿no? Y más o menos así se va contando
la historia, ¿no? De Camanchaca, ¿no? Que el término también se utiliza acá en Perú, no sé si tú lo has escuchado, ¿no? Que es como que esta neblina no, que hay. ¿Nunca has escuchado de la Camanchaca? No sé, algo chileno. Suena bien chileno. Sí, pero también en ciudades como Moquegua, en el propio Tacna, en Arequipa también se le dice, ¿no? La Camanchaca es esta neblina, ¿no? Que hay en la carretera, ¿no? Esta neblina usualmente vinculada a lo marino, ¿no? Y esa es esa neblina de carretera sureña, ¿no? Otra cosa interesante también del libro, además de estas viñetas, es que el autor como que tiene algunos, o el narrador que diga, unos flashbacks, ¿no? De su vida, por ejemplo, en Iquique, ¿no? Que es donde vivía con sus papás, ¿no? Y es interesante porque no suele narrarse, digamos, en la literatura las provincias, ¿no? En este caso, usualmente en Chile se suele hablar de Santiago, ¿no? Y él habla de Iquique, que es, bueno, como la frontera norte, ¿no? Y que no necesariamente es una ciudad importante, pero no es de las más grandes de Chile, ¿no? Entonces, como que referencia un poco a una ciudad que usualmente, si para los chilenos no suele estar referenciada, para latinoamericanos no suele estar presente en su mente, ¿no? O sea, ¿y habla de ciudad, o sea, de la ciudad en sí, o...? Sí, porque hay como... es más tipo un lugar donde pasa. O sea, hay un tiempo que regresan, como que mientras van a su camino a Tacna, paran unos días en Iquique, ¿no? Y él como que regresa a esa ciudad donde era crecido de niño, donde están sus abuelos, por ejemplo, ¿no? Donde ha empezado a ver, comenzó la ruptura, ¿no? Entre sus padres, ¿no? Entonces él hace mucha reflexión de cómo era su vida antes de que sus papás, por ejemplo, se separaran, o durante su separación, ¿no? Entonces Iquique le sirve para eso, ¿no? Como para... volver a ese espacio de infancia, pero que no necesariamente es feliz, ¿no? No necesariamente es ese espacio de la nostalgia, ¿no? Sino incluso puede ser de donde comenzó todo, ¿no? Comenzó todo lo que podemos decir que está mal en su vida, ¿no? Y ahí bueno, según Mad Men, pues nostalgia proviene del griego, que significa el dolor de la vieja herida. Yo no sé si es cierto o no, pero en Mad Men lo dicen y suena bien bonito. Entonces... Bueno, sí, hay un poco de eso. Y también en el viaje de carretera pues se va saltando esas reflexiones, ¿no? Un poco en la novela que tú hablas hay ese mundo interno, y acá también, ¿no? Pese que hay un paisaje, ¿no? Un tránsito, no deja de haber esa reflexión del propio narrador, ¿no? De lo que pasa en su vida, de lo que puede pasar y de lo que ocurre teniendo a un padre así, pues, ¿no? Un padre como él, que probablemente no sea malo, ¿no? O sea, como tú puedes decir, es un canalla, un dictador, ¿no? O algo así, ¿no? Estas imágenes del padre malévolo de la literatura, ¿no? Simplemente es un padre común y corriente, ¿no? Pero... Claro, o sea, no es pues, no sé, la figura esta pues de kafkiana, ¿no? Del claro, padre... o como en El pez en el agua, ¿no? El padre de Vargas Llosa, ¿no? No es esa figura, ¿no? Es más la ausencia, pero también el no necesitarlo, ¿no? Más allá de una cuestión como que te compre ropa o que te pueda arreglar los dientes, cosas así, ¿no? Algo más práctico, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Bueno, no sé si quieres mencionar algo más o... No, bueno, la recomiendo. Lo interesante de esta novela es de 2012, o sea, la publicó cuando él era bien joven, ¿no? O sea, a los 20, 21 años, y comenzó como que en una novela, en una editorial independiente ahí en Chile, y como que tuvo mucho éxito, se fue reeditando y ahora ha salido en Random House, esta editorial, ¿no? Que tiene presencia en toda Latinoamérica y ha hecho como que esta novela también se mueva en otros países, ¿no? Y eso hace que una historia como que tan mínima, claro, un pequeño viaje de carretera, se nota que ha calado en muchos otros lugares, ¿no? En México, en Chile, en Perú, ¿no? Entonces es bien interesante cómo una obra pequeñita puede llegar, ¿no? A más lugares. Entonces, bien recomendable, ¿no? Y te la lees bien rápido, pero no porque sea acotada, porque igual como tiene este elemento poético, sí te llama la vista, ¿no? A fijarte mucho en los detalles, en lo que te trata de decir el autor, ¿no? Eso es. Y bueno, si están interesados en más libros sobre viajecitos en carretera, yo tengo uno chiquitito también, que se lee también muy rápido, ¿no? Que se llama El Nilo Envelerizo. Me pueden escribir y yo se los hago llegar. Eso, no gratis, pero se los hago llegar. Te iba a comentar que había leído hace poco, por eso puede ser para otro programa. El tuyo es un viaje de promoción, ¿no? Que van a la playa, ¿no? Yo leí una novela hace poco de Marco García Falcón, que es de unos chicos que
reviven su viaje de promoción como 15 años después, y es como que la parte 2, digamos, de la novela de Renato, ¿no? Pero bueno, en este caso es en Cancún, ¿no? No en las playas del norte, ¿no? Pero salvo por Cancún, eso es muy mala idea, ¿no? O sea, si te dicen para un almuerzo de promoción 20 años después, tú dices como, me lo voy a pensar. Si ya te dicen estar de viaje, que literalmente no puedes escapar, ya... Claro, reeditar un viaje de promoción ya muestra algo conflictivo, ¿no? O sea, porque el que lo organiza, el protagonista de esa hay obra, algo mal en ti para querer repetir eso. Sí, y es parte del conflicto de esa obra que, bueno, luego la podemos mencionar, ¿no? Cuando volvamos a hablar de, si quieres, de viajes de promoción, ¿no? Pero parte del conflicto es esa. Es La luz inesperada, se llama la novela de Marco García Fuertes. Bueno, el nombre está bien bonito. Sí. Bueno, y hablando de nombres bonitos, yo voy a hablar de una novela que tiene nombre que podría haber sido más bonito, estaba dentro del libro, pero que tiene una portada lindísima, ¿no? Que es Mugre Rosa. Creo que está al revés por la pantalla, pero se llama... Si quieres la muestras de nuevo y la acomodamos. Entonces, yo la pondré en edición. Bueno, el libro es de Fernanda Trías, Uruguay. y es básicamente la descripción en una ciudad que ha quedado reducida a un pueblo en medio de una especie de pandemia, ¿no? O apocalipsis o algo en medio, ¿no? Así como estamos nosotros, ¿no? Entre pandemia y apocalipsis, en medio. Básicamente es un mundo neblinoso donde vienen unos vientos rojos que están contaminados por unas esporas de unas algas, ¿no? Entonces, y bueno, no hay pájaros, o sea, poco a poco se va poniendo un poco más rara esta pandemia, ¿no? Sin perder la verosimilitud, ¿no? Y claro, yo decía que esta imagen dentro de la novela tan recurrente y tan poética y tan bonita que es el viento rojo, podría haber sido un gran título para la novela, ¿no? A diferencia de La Mugre Rosa, que también es un título lindo, pero que dentro de la novela hace referencia como la masa que se hace, ¿no? Claro, las masas creo que con restos de carne, algo así, ¿no? Claro, a una especie de producto de carne molida que se empieza a distribuir, ¿no? Por las dificultades logísticas, ¿no? que implica esta pandemia, ¿no? Donde el aire es tóxico de vez en cuando. Sin embargo, yo le estuve dando vueltas al asunto unos días que acabó la novela. Y claro, una novela es a diferencia de un cuento que tiene como 2 o 3 elementos y están muy enfocados. En una novela hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas, muchos elementos, digresiones, cosas que van y vienen, ¿no? Entonces, el título suele ser una forma de enfocar al lector, ¿no? O sea, de darle una forma, darle una clave, de resaltar, ¿no?, estos elementos, de marcar un camino, ¿no? Entonces yo creo que Viento Rojo hubiera sido darle demasiado protagonismo a la pandemia, ¿no? A la enfermedad, volverla muy de ciencia ficción. En cambio, Mugre Rosa, que es algo como mucho más cotidiano, que es carne aplastada básicamente, te ayuda a entender que es una novela un poco más sobre eso, ¿no? Sobre la soledad, sobre un mundo interior roto, ¿no? Y que eso se refleja en el entorno, ¿no? En esta neblina donde no... Claro, la neblina es como el espacio seguro, pero también te aísla, ¿no? No te permite ver más allá del horizonte. Entonces, sí, eso es una novela bien paja, ¿no? A mí me gustó mucho. Y bueno, y siempre está el dato curioso ¿no? De que se empezó a escribir, se medio terminó de escribir el 2017, 18. Antes de la pandemia. Y antes de la pandemia, y claro, tú lo lees y hay reflexiones que parecen escritas hoy día. Claro, porque entiendo que se publica incluso antes de la pandemia, ¿no? En el 2020, pero bueno... 2021. Claro, pero fue escrito antes, ¿no? Antes de claro, todo. O sea, es sí. Como de, claro, o sea, ese
tiene No, y esta además idea. el libro ganó un premio el 2018, ¿no? Entonces sí. Se Claro. ha ido modificando, ¿no? Antes de publicarse, pero... Claro, y hace poco ganó el Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que es un premio muy importante, ¿no? Para autoras, ¿no? Y bueno, Fernanda Trías es una de las como que representantes de la nueva narrativa latinoamericana, ¿no? Que tiene mucha fuerza. Y De que esto está, que muy guachafamente los españoles estaban empezando a llamar el boom femenino. claro, pero que más allá de eso, más que sea un boom femenino, es que la mayoría de grandes autoras actualmente, o sea, bueno, son autoras, ¿no? O sea, los grandes autores latinoamericanos son autoras, ¿no? Fernanda Trías, ¿no? Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, ¿no? Mónica Ojeda, y hay varias. En Perú está Katia Dawin, ¿no? Entonces, hay todo, Gabriela Wiener, ¿no? O sea, está ahí la potencia, digamos, ¿no? Y lo renovador del lenguaje, ¿no? Pero bueno, cuando hablabas de esta novela, ¿no? Todo ese contexto medio de fin del mundo, ¿no? Pandémico, está ahí como que referenciado, pero como tú dices, que es anterior a la pandemia, pero no es porque la pandemia ha hecho algo novedoso, sino que como que nos lo ha puesto en el foco, pero ya existían esas reflexiones como la que tú hablas, Ahora, ¿no? Porque tiene que curiosamente, ver con lo ambiental, ¿no? hace unos días hablaba con un primo justo de esta novela. Uh-huh. Y terminamos inevitablemente hablando de Camus, ¿no? De La Peste. Y era bien curioso cómo él mencionaba que siempre se había leído La Peste como una metáfora, ¿no? Una metáfora de algo, ¿no? Pero recién ahora en el 2020 a alguien se le ocurrió leerlo como un libro sobre una pandemia. Que reflexiona sobre como un libro que habla de lo que habla. Claro, que es un reporte. Ahora, yo no sé si con este caos. libro pase al revés, ¿no? Que como nosotros estamos tan metidos en la pandemia en la cabeza, no podemos ver la metáfora que hay detrás de la pandemia que describe, ¿no? Claro, habría que ver, y eso es lo que le puede dar sobrevivencia en el tiempo, ¿no? Porque si solo fuera el tema pandémico, se agotaría con el interés que tiene la gente con el tema pandémico, quizás dure un par de años, ¿no? Pero si hay algo mucho más allá, va a hacer que esta novela perdure, que por lo que tú me has contado entiendo que tiene esos elementos. Sí, lo hay. O sea, es una novela sobre la soledad, básicamente, ¿no? Sobre una mujer cuyas redes emocionales, ¿no? Sus relaciones de pareja, su relación con su madre, con su trabajo, han desaparecido por completo, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es sacar eso a flote, ¿no? O sea, pero dentro de la novela tú te das cuenta que todas esas relaciones venían rotas de antes, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto al lenguaje, ¿no? Que es algo que he estado preguntando en este capítulo, ¿no? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿Estás llevando un curso sobre lenguaje o algo así? No, es que me llama la atención que al final... ¿Para tu tarea? Sí, ¿no? Bueno, al final la literatura fue manejo del lenguaje, ¿no? O sea, hay historia, pero lo importante también sí, claro, es cómo, son palabras. Claro, cómo se arma, ¿no? Entonces, no sé, cómo tú o qué te llamó la atención, ¿no? De cómo ella trabaja esta historia, ¿no? El lenguaje no me llamó la atención especialmente, ¿no? O sea, siento que hay algunas oraciones que son un poco innecesariamente, o sea, no es nada muy barroco ni nada, pero por ahí algunas figuras poéticas las sientes como un poco forzadas, ¿no? Además que las primeras páginas me costó un montón entrar en el libro, porque claro, la novela empieza como a mitad de pandemia, ¿no? Entonces no te explica nada, tampoco te explica nada de los personajes, ¿no? O sea, te dice de pronto, no sé, y volteó a la esquina pensando en visitar a Max antes de que llegue Mauro, y tú, ¿y quién es Max? ¿Y quién es Mauro? O sea, no te da contexto de nada, tú, o sea, sigues leyendo y ya en la página 15, por ahí ya empiezas supones que Max es su enamorado, pues, ¿no? Y que Mauro es ya X, ¿no? Pero claro, cuesta un poco entrar. Es un libro al que le cuesta, que no te da contexto, ¿no? Que supone que tú vas a leerlo todo. Claro, que reta un poquito reta un poco al lector, ¿no? Y te preguntaba eso de como que el tema ambiental, o sea, ¿hay una explicación o nuevamente es como en la novela anterior que tú me mencionas? O sea, simplemente se pone el tema, no hay como que una explicación de qué son estos vientos, qué son estas... O sea, te explica más o menos cómo funciona, pero eso, o sea, como tú y yo podemos entender, es como que tú me explicaras cómo funciona una tormenta solar, ¿no? O sea, puedes tener una idea, ¿no? Pero no me vas a dar una explicación científica, ¿no? O sea, es como, yo entenderé que es algo que pasa con el sol, ¿no? Y punto, ¿no? Claro. Pero bueno, es interesante eso, ¿no? Que no necesariamente
nuevamente, ¿no? Las novelas tienen que dar una explicación de lo que ocurre, no simplemente el personaje está viviendo eso, ¿no? Está en esa situación. Claro, y ya. entiendes lo que tienes que entender, lo que es necesario para la historia, ¿no? O sea, los mecanismos del mundo, ¿no? Que cuando hay niebla es que pueden salir a la calle porque no hay viento, el viento se lleva la niebla, y que cuando van a venir los vientos hay una alarma que suena en toda la ciudad, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, hay cosas bien chéveres, ¿no? O sea, por ejemplo, la protagonista, cuenta que cuando empezó la pandemia, los peces murieron, ¿no? Entonces la playa se empezó a llenar así como de cadáveres, ¿no? No hay pájaros. No cría, es como Nana. Ella era periodista y renunció porque el periodismo es muy difícil. Y claro, hay una parte bien chévere que su redactora le dice, bueno, a ti no te interesa contar el mundo, ¿no? Yo ya sabía que ibas a renunciar. Y ella le dice algo así como, puede ser, o quizás que ya no hay a quien contárselo. Entonces, y bueno, ella renuncia al periodismo para cuidar un niño que le falta un niño muy, muy gordo, porque le falta un cromosoma, que es el de la saciedad. Entonces el niño siempre tiene hambre, ¿no? Y claro, ella tiene que estar cuidando que el niño no se coma, pues, no sé, el champú, las esponjas de lavar, cosas así, ¿no? Es bien baja, el libro tiene hartos detallitos bien interesantes. Claro, y que se aleja un poco de esta No hay nada de humor casi, así que es bien, bien pesado, ¿no? O sea, no es bien pesado, pero tiene un mood así como de tristeza muy hundida, ¿no? O sea, lo que decíamos es lo opuesto a Mi Año de Descanso y Relajación, donde donde la historia es sobre el tedio y el lenguaje es como más saltarín. Acá no, acá el lenguaje es niebla y claro, se pierde. Pero tiene coherencia, ¿no? Porque como que le quitaría un poco esa densidad que quiere darle, ¿no? Pero esto que me contabas... Y esa tristeza, ¿no? Esa sensación de tristeza lejana, ¿no? Eso que me contabas del niño y los otros elementos hace que también no tenga necesariamente una vena realista así fuerte, ¿no? Sino hay estos elementos un poquito más alejados, ¿no? Un poco a lo insólito, quizás medio extravagante, ¿no? Pero que no es necesariamente el parte de guerra, ¿no? O del caos, ¿no? Sino tiene estos otros elementos. Claro, no. O sea, ese escrito no es una como hay un escrito desde la trinchera, ¿no? Uh-huh. No. O sea, si es que hay una trinchera, es una trinchera interior y emocional, ¿no? Uh-huh. Y que se rompió hace mucho y la protagonista está ahí tirada triste. Bueno, está bien. Narrando. Algo que se me hace curioso sobre el uso del lenguaje, por ejemplo, que a mí ahorita no se me ocurre teorizar por qué podrá ser, pero que le da un aire bien interesante a la novela, es que la narración va cambiando de pasado a futuro en una misma oración a veces, ¿no? O sea, y no me refiero a que haya un flashback y un flash forward, sino que empieza tipo, bueno, yo fui a recoger tal cosa a la casa de mi madre. Entraré y lo tomaré de la cocina. Veré que cambia el tiempo verbal, literalmente. No es un cambio de perspectiva narrativa. Claro, ¿no? Sino no cambia la situación, ¿no? Sino es el uso de los tiempos en los verbos. Sí, eso se me hizo bien. Le da como... Además, yo imagino que justo al ser una novela con un lenguaje tan neblinoso como he dicho, esos cambios como que te despiertan de rato en rato, ¿no? Te producen cierta extrañeza. Claro, pues para seguir retando al lector, ¿no? Para no dárselo todo masticado, ¿no? Sí, y ya para cerrar quiero leer justo lo que decía un pedacito que parece que son reflexiones pues de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? Que esto lo leí y me recordó un montón a los meses estos cuando nos encerraron y nadie podía salir, ¿no? Y dice: los días siguieron pasando, entre un apagón y el otro, sin saber nada de mi madre. No me resulta fácil describir el tiempo del encierro, porque si algo caracterizaba el encierro, era la sensación de no tiempo. Existíamos en una espera que tampoco era la espera de nada en concreto. Esperábamos, pero lo que esperábamos era que nada pasara, porque cualquier cambio podía significar algo peor. Bueno,
Es un sentimiento que hemos tenido, ¿no? En algún momento. Sí, claro. Y tiene ese tono que tú dices, ¿no? No es ese tono, digamos, como que irónico, bromista, ¿no? Sino como que le da ese peso que debe tener una situación como esa. No, o sea, claro, o sea, la protagonista está un día en una depresión terrible, ¿no? O sea, y que no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no? La pandemia es más como que el mundo se pusiera... El mundo que le tocó vivir, ¿no? O sea, le tocó vivir su depresión en ese mundo, ¿no? En ese momento. Bacán. Bueno, entonces esa es la otra, bueno, la otra novela. 4 también, novelitas. Claro, que también sale, si no me equivoco, lo ha editado Random House, ¿no? Literatura Random House. Sí, claro. También. Es una portada preciosa, es una novela preciosa. Si están tristes, mejor lean otra cosa. Claro. Bueno, hemos compartido 4 novelas más o menos variadas, todas. Los 4 son autores latinoamericanos, excepto la autora que tú hablaste, ¿no? La autora de Boston, ¿no? Sí. Ahí malograste un poco la premisa de este capítulo, así que... Pero nadie me avisó, ¿no? Si no, yo podría haber... Yo tenía en cola, pues, también esta novelita de Yuri Herrera. Pero bueno, ya, en fin, esa ya la comentaré en el próximo programa. Yeah. Usualmente hablamos de películas o de algo así que hemos estado viendo, pero no sé si quieres hablar de algo relacionado... Bueno, diría que ya estamos sobre el tiempo, pero igual para la gente que nos ve, si ya llegó hasta acá, que siga viendo, ¿no? No sé, ¿tú has visto algo que quieras comentar? Puntual, no sé si tuviste Mr. Holmes, que es una película con Ian McKellen, que es sobre la historia de un Sherlock Holmes ya viejo, de 93 años, que trata de resolver el último caso que no pudo resolver. Entonces es como que un Sherlock Holmes que ya está viviendo, incluso es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya se ha muerto Watson, se ha muerto... ya no existe nadie y todos lo reconocen como... Crepúsculo, Old Man Holmes. Claro, exacto, Old Man Holmes, ¿no? Y todos lo reconocen como a Sherlock Holmes como el personaje de la ficción, ¿no? De las historias del Dr. Watson, ¿no? Que usaba la pipa y todo eso, ¿no? Entonces, la historia es bien interesante porque es como que esta mirada de un poco de la vejez, del legado, pero también un poco de la incapacidad de tener tanta fuerza intelectual, pero que tu cuerpo ya no te permite hacer nada, ¿no? Entonces tú ves, ¿no? Que él sigue teniendo esta necesidad, por ejemplo, de contar ese último caso, pero su cuerpo ya no le permite, ¿no? Entonces hace un montón de esfuerzos por mejorar su memoria, ¿no? Consigue una hierba, cría abejas, ¿no? Y las abejas crean la jalea real, ¿no? Que se supone que mejora la memoria, ¿no? Entonces un poco va por ese lado la historia y también es la fuerza que puede tener la ficción o la escritura, ¿no? Porque trata de, a través de esa historia, como que darle sentido a esa última parte de su vida, ¿no? Porque como que ese caso, como no lo pudo resolver, él decide como que asume cierta culpa por lo que pasó en ese momento, porque ¿por qué no lo pudo resolver? No les voy a spoilear más o menos qué pasa ahí, pero esa culpa está a lo largo del camino y él trata de resolverla desde la escritura, ¿no? Y hay un vínculo con un niño que está como que es el hijo de la ama de casa que lo está cuidando, ¿no? Con el que como más o menos él conecta un poco, ¿no? Entonces, no necesariamente... A mí me gustó la novela, la película, no quiero decir que muchos dirán que, no sé, quizás no es una gran obra cinematográfica, pero Ian McKellen hace un muy buen Old Man Holmes, Sherlock Holmes, ¿no? O sea, por ese lado es buena la actuación de Ian McKellen, ¿no? De Gandalf. Bueno, McKellen siempre es, pues... Sí. Eso es lo que puedo recomendar ahora, de lo que he visto. Bueno, yo justamente vi hace poco The Northman, o El Hombre del Norte, que le he ido muy mal en taquilla, que es una pena, es una gran película, que es del mismo director de La Bruja y El Faro, y está basada en el mito de Hamlet, ¿no? Del príncipe Hamlet, que es el mito en el que se basó Shakespeare para escribir Hamlet, del cual hemos hablado además en este podcast. Y no, nada, o sea, en verdad, muy poquito que decir ante una película que es tan obvia y apabullantemente buena. Es maravillosa, es de las cositas que he visto que más me han gustado en los últimos años. O sea, la película es impactante, es dramática. Tiene por ahí uno que otro problemita de ritmo, pero son menores, ¿no? O sea, la película es
brutal, y hay una pelea en lava, así como la que debió ser entre Obi-Wan y Anakin, Eso te iba a pero decir, con ¿no? todo el dramatismo y la carga poética y es demasiado buena Y esta película. también es protagonizada Veanla, maldita sea. por Willem Dafoe también. O sea, Willem Dafoe también. Willem Dafoe está ahí. No es el protagonista. Ya, pero sí No, actúa. no. Ya. Sí. Es el director de Robert Está Ethan Eggers. Hawke. Claro, Robert Eggers es el director, Sí. ¿no? El de La Bruja. O sea, La Bruja es una muy buena película. El Faro también. Esta le han dado $90 millones para que haga una película de vikingos y la ha hecho muy bien, ¿no? La han ido a ver como 5 personas porque ha recaudado creo que 9 millones. Pucha, ya no le vamos a volver a dar plata de nuevo. No, pero bueno, puede volver a hacer películas como las de Brujas, ¿sí, no? Ok. Pero es muy buena, las actuaciones son muy buenas. Yo tengo la esperanza que esté muy nominada al Oscar, ¿no? Y ya con eso justifique su existencia para los estudios. Claro, no necesariamente tiene que irle bien en taquilla, ¿no? Pero bueno. Pero que es una película de aventura, épica. Es una historia de venganza, pues, ¿no? Es la historia del príncipe. Claro. Su tío. Claro. Pero, o sea, tiene estos elementos, como tú dices, de pelea, sí. O sea, sí hay... Sí, claro. Hay escenas de combate muy crudas, muy vikingas, ¿no? O sea... sí, hay de todo. Hay hasta un elemento medio fantástico, ¿no? O sea, si fuera latinoamericano dirían que es realismo mágico, ¿no? Pero no, como es nórdica es un elemento fantástico. Claro. Místico, ¿no? Bueno, bacán. Bueno, esa película no sé si está en cartelera, pero creo que está en las plataformas alternativas que les gustan. Sí, no, y además va a estar, no estoy seguro si en Paramount o HBO o en alguna de estas, cosa de 20 días por ahí, sí. Bacán, chévere. Bueno, la que yo les recomendé está en Netflix. Netflix. En verdad, véanla, me gustó mucho. Yeah. Chévere. Bueno, eso es todo por este capítulo de lecturas menores, ¿no? El spin-off de El Mal Menor, ¿no? Que es nuestra forma de probablemente termine convirtiéndose El Mal Menor en el spin-off de lecturas menores. Claro, sí, es nuestra forma de evadir la política y la actualidad. ¿Te has dado cuenta que ya no hemos ni siquiera hecho ese disclaimer que hacíamos al inicio de sí, bueno, han pasado estas cosas políticas, pero no queremos hablar de ello? No, ahora literalmente no hemos hablado de ello. Se sobreentiende porque si no estamos hablando de política es porque no queremos hablar, ¿no? No, pero podría ser que no haya pasado nada, ¿no? Que seamos un país estable por 1 o 2 semanas. Pucha, si quieres jugamos a eso, ¿no? A evadir por ese lado, ¿no? Que nos estamos contando historias. A evadir con tanto la realidad que ya hasta fingimos que no tenemos motivos para evadirla. Claro, sí, si quieres fingimos que estamos en un país tipo Suiza, ¿no? O en Japón, ¿no? Que no hay problemas de ese tipo, ¿no? Oye, en Japón hay problemas, pues, ¿no? Está Godzilla y esas cosas. Claro, pero no problemas políticos, ¿no? O sea, tienen problemas con robots, con mutantes, ¿no? Cosas así que salen de bajo el agua. En Japón va a estar la inteligencia artificial que nos va a matar a todos. Probablemente, ¿no? Quizás roban la tecnología y la producen en China o en algún otro país, ¿no? Pero sí, de ahí va a salir, ¿no? Sin duda, ¿no? No por nada hay tanto anime, ¿no? No por nada. Sí, claro. Ok, bueno, eso es todo por ahora. Ya saben, estamos en Spotify, en Evox, donde más, bueno, en YouTube también, ¿no? Porque Renato nos contó la otra vez que en Facebook, que los videos ahí son mejores, ¿no? Es mejor ver por ahí videos. Sí, se ve mejor. Se ve más grande. O sea, en realidad sí, porque tienen más resolución que en Facebook, pero bueno, estamos en todos lados. Chao.